Muchas gracias. Vamos a continuar con el Mundo Sánchez. Quedó pendiente la pregunta de que si finalmente podríamos entender la posibilidad de que el suicida tuviera una condición mental muy similar a la del esquizofrénico o al paranoico, que finalmente solo requiere de un estímulo adecuado como para explotar en esa psicosis. Nos estaba respondiendo en uno. Sí, te decía que ya la paranoia y la psicosis son formas psicóticas por definición, y que te decía, la diferencia fundamental es que en la psicosis ya hay una pérdida de contacto con la realidad. Principalmente se manifiesta a través de alucinaciones, es decir, se escucha o se ve lo que no está, o a través de delirios. Se tiene una idea fija en la cabeza que por lo general no es cierta, ¿no? Me andan buscando para matarme, etcétera. Entonces, eso es el delirio y la alucinación, que son los componentes fundamentales. Puede ser uno o el otro, no tiene que ser los dos, para diagnosticar a una persona que está pasando por un cuadro psicótico y que puede ser temporal o puede ser permanente. Pero fíjate que en el caso del suicida, lo que sabemos o lo que suponemos o lo que pensamos es que no tiene necesariamente que ver con eso. Sí se puede suicidar el psicótico, o sea, sí puede quitarse la vida, pero más en parte de una alucinación, tratando de escapar de algo, yo qué sé. Pero el suicida, digamos, más frecuente, es más una neurosis que se lleva, digamos, al extremo, que no se puede controlar, que no se puede mediar, y que eso es lo que hace justamente insoportable la situación. O sea, lo que hace, y a ver si podemos juntar las dos conversaciones. No sé si quedó claro que el suicida se suicida porque lo que está viviendo piensa que es completamente insoportable o inaceptable, etcétera. Pero lo que hace inaceptable o insoportable una situación no es el evento, es cómo lo interpreto, cómo lo vivo. Entonces, al final del día, la pregunta que tú planteabas, la respuesta es sí. O sea, el suicidio depende mucho más de lo que está en la cabeza de la persona que lo que realmente está viviendo, ¿no? Porque inclusive en situaciones de dolor, ese tipo de cosas, si comparamos lo que está viviendo esa persona con lo que han vivido otros, pues realmente no tiene de qué quejarse, ¿no? Y no solamente hablo del suicidio, ¿no? Gente que reniega mucho de su vida porque no tiene, dices, a ver, pero ¿cuál es tu problema? No es que no tengo carro del año, ¿de veras? O sea, neta. Sí. Y hay gente que sí sufre, ¿no? Digo, no que se vaya a suicidar por eso, pero auténticamente sufre porque no tiene carro del año o porque no se pudo ir a Hawái este año de vacaciones, nada más alcanzó para San Felipe, no sé, cosas así que dices, ¿de veras? O sea, como que no te enteras que hay un montón de gente que daría cualquier cosa por ir un fin de semana a San Felipe y que no puede, ¿no? Entonces, creo que sí, finalmente regreso a la respuesta, sí, depende mucho más de lo que está pasando en la cabeza del individuo que lo que está pasando, por terrible que esto sea, porque no estoy minimizando el que esta chica realmente hubiera sido violada por el padrastro, aún así. Hay una psicóloga en Estados Unidos, para terminar, que decía, a ver, hablaba ella en la radio, una doctora americana, y decía, a ver, ¿hay alguien que hayan violado hace años y que hoy sea feliz? Sí, debe haber alguien. Entonces tú también puedes, ¿no? O sea, no te obliga a vivir una vida de tristeza y lamentaciones por haber pasado por una experiencia tan grave como esa. Y estoy de acuerdo contigo en la complejidad de poder identificar qué es lo que mueve a un suicida, porque, mire, no hablamos en el mismo caso de un suicida que en un arrebato de esta neurosis que tú mencionas es capaz de quitarse la vida porque siente que con eso va a causar un profundo dolor a quien considera su victimario, ¿no? A que aquel que decide quitarse la vida porque no quiere vivir el infierno que se aproxima, como aquellos que buscan la muerte asistida, que al final de cuentas es un suicidio, ¿no? Ahí sería una discusión también interesantísima, ¿no? Si lo podemos catalogar como tal. Yo hago la distinción, ¿eh? A mí me parece que la eutanasia no es en realidad suicida, precisamente porque no está en el arrebato neurótico, no está en la insoportabilidad mental, está más en una insoportabilidad física, ¿no? Es decir, claro. la vida es para vivirse, no para estar sufrido, postrado en una cama o en un grito de dolor. Entonces, yo hago esa distinción entre la eutanasia y el suicidio. Obviamente, mucha gente desde el punto de vista moral no lo hace, y yo lo respeto, pero para mí sí hay una psicología completamente diferente. Cuando tú tomas una decisión pensada, razonada, establecida en base a tus propios valores, que podría alguien no estar de acuerdo, pero finalmente pues es tu decisión. La decisión, el suicidio
digo, la muerte asistida, la eutanasia, que se practica en algunos estados de la Unión Americana y algunos países en Europa, donde es legal, pues es todo un proceso, o sea, no nada más es, ya viene que me inyecten, ¿no? Sí. Inclusive se hace una evaluación, se hace una entrevista, se tiene que tener la certificación de 2 médicos, de que realmente el problema ya es incurable, y hay todo un proceso de preparación tanatológico pues, muy adecuado, o sea, es un proceso programado, ¿no? Sería la diferencia entre, y toda proporción guardada, planear una boda con 1 año de anticipación donde te estableces qué va a pasar, quién va a venir, dónde va a ser, irte a Las Vegas el fin de semana y hacer algo impulsivo, ¿no? Rematado, digo, no sé si se valga la comparación. Entonces sí, para mí hay una distinción muy grande, ¿no? Pero, y creo que sería la cuestión de insistir y regresar a esa respuesta que yo te daba, el suicidio ocurre más por razones de la psicología de la persona, de lo que está pasando en su cabeza, de su inestabilidad mental o su incapacidad de procesar, llámale como quieras, que lo que le está sucediendo de facto en su vida. Y aquí, bueno, ya para rematar y cerrar el tema, me encantaría pues que nos dijeras, por ejemplo, nosotros como los allegados al potencial suicida, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que observar ante los indicios, si es que son algunos visibles? Porque me ha tocado conocer algunos casos que el suicida parecía la persona más feliz del mundo, la más equilibrada, la más amorosa, y de repente sorprende a los demás. Claro. ¿Esto es real? ¿Sí hay conductas así? ¿O es lo que cuentan los familiares en búsqueda de no sentirse tan culpables? Un poco las dos cosas, ¿eh? Un poco las dos cosas. A veces el suicida auténtico es poco fácil detectarlo, ¿eh? O sea, sí, no es tan fácil, sí, lo cual hace muy complicada la prevención. Pero en términos generales, sobre todo cuando tenemos más posibilidades de intervenir es cuando son nuestros hijos, porque estamos más de cerca, en teoría, los estamos viendo cotidianamente, ¿no? Cuando es un amigo, una cosa así, cuesta muchísimo más trabajo. Pero hay que estar atento, por ejemplo, a grandes eventos fatalistas de la vida, ¿no? Se te muere la pareja, se te muere un hijo, matas a alguien en un accidente, te violan. Ese tipo de cosas hay que estar muy pendiente en qué sucede después, ¿no? Los siguientes meses hay que estar muy atento, hay que, en la medida de lo posible, depende de la cercanía de la relación, estar seguro que la persona está recibiendo un tratamiento, que está asistiendo a algún tipo de grupo, por ejemplo, eso siempre ayuda muchísimo, donde vas a encontrar personas que han pasado por problemas semejantes, ayuda muchísimo a la psicología, porque ves la reconstrucción de otros. Ese es un principio fundamental del grupo. ¿Por qué funcionan los grupos de autoayuda? Porque siempre hay personas que están en diferentes etapas de su proceso, y entonces cuando tú llegas de nuevo, ves personas que ya tienen años trabajando en ellos mismos y que han salido adelante con experiencias como muy semejantes, ¿no? Entonces, por eso es que hay que buscar ese tipo de ayuda. Finalmente, en el caso de nuestros hijos, y dando 2 pautas, después de un evento de esos, hay que estar atento, cambios importantes de comportamiento. Si era muy bullicioso y pachanguero, ahora está encerrado en su cuarto, eso puede ser una señal de alarma. Y algo que también es muy sintomático es la mayoría de los suicidas se desprenden de objetos muy queridos, ¿no? O sea, se aseguran la herencia en vida, o sea, su guitarra o cosas de ese tipo. Si tú ves que tu hijo le regala su guitarra favorita a su mejor amigo, ese es un foco rojo, pero impresionante. O sea, hay que intervenir a ver qué está pasando. Igual te equivocas, pero hay que intervenir porque eso es un foco rojo de los más importantes que hay. Pues esto de los grupos de ayuda que mencionas son fabulosos, ¿no? Porque tienes razón en esa diversidad de los asistentes, hay quienes están mucho mejor que tú, que ya evolucionaron, pero también ves a otros que están muy peor que tú y te das cuenta de que tu problema, no es tan grave, por supuesto. ¿No? Entonces es impresionante. Edmundo, muchísimas gracias. Como siempre, nos repites tus números de contacto, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en la oficina en San Diego, 619-618-2864. Y les recuerdo que pasado mañana, miércoles 2 de noviembre, 7 de la tarde, conferencia en Tijuana sobre el poder de la mente, cómo manifestar cosas en su vida. ¿Quiere usted más dinero? Si no tiene pareja, véngase, lo vamos a ayudar a conseguir una. El teléfono en Tijuana para 664-184-0434, 664-184-0434. Es celular, puede marcar, puede mandar texto, puede mandar WhatsApp. La conferencia es el miércoles 2, 7 de la tarde en Cachos Café, que está en la esquina de España y Ensenada. Muchísimas gracias, Edmundo. Vas a tener mucho éxito con esta conferencia, de seguro.